Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Agradecerles por la presencia de ustedes aquí a esta clase. Estamos ya iniciando con la tercera hora y vamos a tener la materia de física. Ustedes ya aprobaron durante el primer trimestre tres asignaturas. En este momento iniciamos con la materia de física. Entonces, buen día. Buenos días. Permítame presentarme. Mi nombre es Nixon Fonseca. Voy a tener el gusto, la satisfacción de trabajar en este trimestre, en esta asignatura, pidiéndoles de la manera más comedida que vayamos cumpliendo cada una de las actividades planificadas en la plataforma en las fechas señaladas. No nos dejemos eh, acumular para que nosotros podamos no atrasarnos en las diferentes actividades. El día de hoy no está activado la parte de la asistencia. Voy a tomar simplemente una captura y les vamos a ubicar. A partir de la próxima semana sí habilitaré la parte de que ustedes mismos puedan considerar su asistencia en la plataforma. Entonces, el día de hoy no nos preocupemos porque no está habilitado esa parte. Bien, entonces, con respecto a eso, dice que el señor Álvarez está viajando y si me escucha, muy bien, no hay ningún problema. Vamos en primer lugar a dar indicaciones con respecto a nuestra plataforma para que podamos estar claros e ir realizando las actividades que lo vamos ubicando en cada una de las semanas. En este momento estamos ya compartiendo la plataforma Segundo de Bachillerato General Unificado Costa 2023, día domingo. En primera instancia, el horario y el cronograma es importante irlo manejando semana por semana, así como está programado para el primer trimestre, lo vamos a tener para el segundo. Entonces, el horario del segundo trimestre han recibido las 2 primeras horas la materia de inglés. En este momento están recibiendo conmigo la materia de física y aquí vamos a hacer lo siguiente. La primera hora está programado de 10:20 a 11. Hay un receso de 11 a 11:30, pero este receso quiero que no exista, sino que haya una continuidad entre la primera y segunda hora. Para nosotros poder recibir las clases hasta las 11:40 y desde las 11:40 hasta las 12:10, ahí tendríamos nuestro receso, nuestro recreo, para que no haya este corte de media hora. Se programa el horario para que hayan 3 horas antes del receso y 3 horas después del receso. Pero hemos visto conveniente, inclusive los estudiantes han dicho que es preferible continuar la primera y segunda hora o la tercera y cuarta hora sería mejor y luego salir al receso. Entonces vamos a acordar de esa manera con ustedes. Trabajamos la primera hora de 10:20 a 11, se nos cierra la sesión de Zoom, inmediatamente nos conectamos a las 11 hasta las 11:40. De 11:40 a 2:10 tendríamos la media hora de receso para de ahí continuar con la quinta y sexta hora con la materia de lengua y literatura. Todavía no está subido el cronograma del segundo quimestre, eso lo haremos en el transcurso de la siguiente semana, entonces estar atentos, ¿no? Pero va a ser más o menos de esta manera. La primera semana, que es el día de hoy que estamos viendo, sería una primera autoevaluación y de ahí hemos de ir poniendo conforme al número de semanas que nosotros tengamos en la parte donde irá ubicado la evaluación formativa número 1, la evaluación formativa número 2, la entrega, la fecha del portafolio y el examen final. Recordemos que ustedes están en un proceso, los del BGU, de 5 meses, entonces 2 meses y medio aproximadamente tendremos clases para aprobar esta materia o estas tres materias que en este momento estamos viendo. Una vez que hemos analizado nuestro horario y cronograma, ahora sí vamos a nuestra materia de física.
Iniciamos con una presentación del tutor. Aquí hay un video de una bienvenida de parte mía, por favor lo pueden revisar. Luego viene la hoja de vida, las capacitaciones que se ha hecho, el título que dispongo, por lo cual estoy aquí ante ustedes. Y más importante de eso, pues prácticamente aquí está mi número telefónico para que podamos estar en contacto. No sé si es que como curso tenemos algún grupo de WhatsApp. Si es que es así, me podrían incluir para estar un poquito más en contacto. Si es que hay alguna duda, alguna inquietud, ir solucionando en forma grupal. Esperemos que haya un grupo de WhatsApp del curso, pero si no hay, entonces ahí iremos trabajando en forma individual de acuerdo a la necesidad que exista. El módulo de física en forma virtual y esta es la asistencia, ¿no? Que eh, no está, como le digo, habilitado desde esta semana, la próxima semana sí ya lo tendremos. Siempre al inicio de cada semana yo pongo la invitación a la tutoría, que no va cambiando, es el mismo link, es el mismo ID de reunión y la misma contraseña, para que nosotros nos podamos ir familiarizando. Si es que tal vez en ese momento me pierdo, pero yo tengo la sesión que hemos programado la semana anterior, el link no va a cambiar. Así es que, por favor, este va a ser, pero con todo vamos ubicando en cada una de las semanas para que el estudiante pueda ingresar, ¿no? Lo mismo que está aquí estará en la semana número 2, cambiado obviamente la fecha. Ya no será 28 de mayo, sino la fecha que corresponda la siguiente semana. Estamos iniciando a las 10:20 la clase. Luego tenemos cargado un primer recurso, un video sobre tiro horizontal de un proyectil. Revisar, por favor, el video. Hay un segundo recurso, la presentación de la clase. La presentación lo hacemos en base a un resumen del módulo que tenemos acá. Del mismo módulo está hecha la presentación. Siempre intentamos trabajar con el módulo que disponemos aquí como institución, el módulo creado por nosotros para que podamos trabajar. Debajo del recurso número 2 se cargarán los dos videos que estamos grabando en este momento, porque puede haber circunstancias de estudiantes que por situación laboral o cualquier otra cosa no se han podido conectar. Ellos tendrán que ver el video e igualarse en la respectiva autoevaluación. O a su vez puede hacer que alguien diga esa parte no entendí, me voy al video, le reviso una o dos veces para que posiblemente se nos aclare y nosotros podamos sacar una buena calificación. Luego viene la autoevaluación número 1. Esta autoevaluación, como ustedes saben, tiene 2 intentos. No está cargado todavía absolutamente nada. No está cargada la fecha, pero desde ya les digo, las preguntas se van a cargar a partir del día martes 18 horas. Doy ese tiempo para que usted primero pueda revisar los recursos planteados en la clase, pueda revisar el módulo y de esa manera se le facilita, porque hemos visto que hay algunos estudiantes que ingresan a dar la prueba sin ningún tipo de conocimiento y van y sacan 1, sacan 0 en la prueba porque van a realizarlo al azar. Como es un cuestionario de opción múltiple, 4 alternativas en cada una de las preguntas, pues van escogiendo, posiblemente les salga bien. Y si lo va a hacer de esa manera, pues difícilmente va a sacar una buena calificación. Siempre tiene que haber el conocimiento previo, la revisión de los videos, la revisión de la clase para que usted tenga elementos de juicio suficiente y pueda contestar a estas preguntas de la autoevaluación. Entonces, por favor, a partir del día martes, 18 horas, estarán cargadas las preguntas y ahí usted empieza. No nos dejemos acumular. Habemos personas que nos dejamos acumular primera, segunda, tercera, cuarta semana y eso triplicado porque son 3 asignaturas, después se le hace bastante difícil el que se iguale. Vayamos haciendo semana por semana cada una de las autoevaluaciones de las asignaturas. Y de una vez les digo, si es que es el caso que algún estudiante todavía le falta completar alguna materia del primer trimestre, hacerlo en el transcurso de esta semana.
Se va a solicitar a los docentes que la próxima suban ya las notas al sistema de las materias del primer trimestre. Entonces puede ser que a usted todavía le falte completar algún tipo de autoevaluación, aún no ha dado alguna evaluación formativa o tal vez aún no ha dado el examen. Entonces, inmediatamente, si es que está bloqueado, póngase de acuerdo con el docente para que le deshabilite y usted pueda igualarse. A veces no es conveniente que nos vayamos retrasando, ¿no? Todas las cosas vayamos cumpliendo en la semana que es y usted al final no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Después tendremos que llenar todas estas semanas, posiblemente lleguemos hasta la semana 7, hasta la semana 8. Vamos a ver cómo estamos con cuestión de tiempos, pero si nos dejamos acumular hasta el final y ahí queremos en 15 días igualarnos todo, realmente se nos complica. Entonces, irnos igualando cada semana. Eso respecto al uso de la plataforma, ustedes ya han trabajado, no hay ningún tipo de inconveniente, pero si es que hay alguna duda, inquietud, hemos de ir conversando en el transcurso de la clase. Eh, Disculpe una pregunta. Dígame. Las evaluaciones que tenemos que realizar, no tenemos tutor, ¿hasta cuándo se las podría dar? Ya, correcto. Las materias sin tutor. Déjeme regresar a la parte principal. Ya. Las materias sin tutor de ustedes son biología, son historia y filosofía, o sea, son 3 asignaturas. Estas ya están habilitadas, el cuestionario ya está disponible. Mi recomendación sería que por favor se igualen en el transcurso de este primer mes. Es decir, estamos hablando o finales del mes de mayo. A finales de junio, aspiraría yo que ustedes ya tengan igualado estas 3 materias para que al final no se les acumule, porque al final también de cada materia tienen que hacer el portafolio y se nos complica. Entonces, si es que aún no ha dado, recomiendo yo que hasta finales de junio ya podamos haber dado este cuestionario. Asimismo, es un cuestionario que tiene 3 intentos y el sistema coge la nota más alta. Una vez que usted haya sacado 7 o más, estaría aprobando la materia. Asimismo, primero revise la parte teórica, revise el módulo para que ahí usted pueda iniciar a dar la, la prueba, la evaluación de estas materias sin tutor. No sé si con eso quedó claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, no sé, Kitty o Elizabeth, ¿alguna inquietud? Está levantando la mano. Sí, 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 dicen, no sé qué pasa con el número de de la licenciada Tene, Patricia Tene. Lo que pasa es que nosotros hemos tratado de llamarle, enviamos mensajes al WhatsApp, incluso hoy en la mañana le estaba llamando, tampoco me contesta. Entonces, si nos envía buzón, no sé si le robaron o no, pero había unos cuestionarios que teníamos que hacer. Supuestamente nos dijo para que recuperemos esas notas bajas, lo que tenemos en química. Entonces, queríamos dar, pero no había cómo ingresar porque ingresamos plataforma y nada, y son algunos compañeros, si no me equivoco. Y lo que son similaturas, algo así, si no me equivoco. Y pues y como me saqué un 8 y algo en química el examen final, y entonces quería ver si es que la licenciada me daba otra oportunidad. Ya, voy a llamarle lo que le entendí, que hay unos cuestionarios que van a servir como recuperación y esos cuestionarios no están activados. Ya. El asunto, actividad, sí. El asunto de el examen que usted ha sacado 8, escríbale nuevamente, yo con todo le voy a decir, no sé si le dé recuperación, porque la recuperación lo damos a aquellas personas que tienen menos de 7, pero si es que acuerdan con la docente, y ahí sí no sería inconveniente. Dígame su nombre para poderle decir a la... Cada sitio. O sea, en química yo tengo o sea, los primeros exámenes que di, tengo 6 punto no sé cuánto. Entonces, Ya, esa sí está súper baja. Entonces, me preocupo por eso porque son las autoevaluaciones de las primeritas. ya. Entonces,
necesito que me ayuden, por favor. Correcto, ya voy a llamarle, voy a escribirle y voy a mencionarle el asunto suyo. Sí, Valdivieso. por favor. Licenciado, buenos días. Una preguntita, ¿no valía cómo poner lo que es la asistencia Sí, correcto, eso les para decía que el día de hoy no está activada. No se listo, preocupe, le licenciado, hago me una disculpo, no lo captura. escuché, licenciado. Listo, licenciado, La gracias. próxima semana ya estará habilitado para que Listo, ustedes listo, mismos muchas puedan. gracias. Muy bien. Bien, considerado esto, ahora comparto el módulo que ustedes tienen en la plataforma, la unidad número 1 es el análisis de movimiento en dos dimensiones y movimiento circular. Pero primero analizamos el movimiento en dos dimensiones. Sobre esta teoría que nosotros tenemos aquí, hemos ido sacando un resumen y eso lo vamos a plasmar en la presentación. Entonces, por favor, revisar, porque a veces ahí no se considera un poco la parte de la teoría, sino directamente nos vamos a las ecuaciones, ¿no? Pero aquí no es mucho, yo creo que mejor revisamos. Dice, movimiento en un plano. Hay diversos movimientos que existen en la naturaleza. Los contenidos de un plano son de mucho interés para el ser humano, ya que tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo el movimiento de los planetas en su traslación alrededor del Sol, del movimiento de los satélites, el movimiento de los proyectiles en la superficie terrestre, etc. De estos movimientos coplanares, en este capítulo estudiaremos el parabólico y el circular. Tiro horizontal de un proyectil. Ecuaciones de tiro horizontal de un proyectil. Para describir al tiro horizontal de un proyectil, que es un movimiento curvo en el plano, el problema se reduce a obtener los parámetros de un MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme, horizontal. Este tema de movimiento rectilíneo uniforme lo revisamos en primero de bachillerato. Los parámetros de un movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical y luego combinar vectorialmente estos resultados. Entonces aquí tenemos un esquema. ¿Cuándo vamos a tener un movimiento semiparabólico que se llama o tiro horizontal? Va a haber una altura y desde una altura nosotros lanzamos un objeto o alguna cosa y la trayectoria va a ser en este sentido, una parábola. Salvo que yo cogería y el objeto le lanzaría en forma vertical para que me caiga así. Pero si yo hay una velocidad, lanzo el objeto va a tener esta trayectoria. El nivel de referencia que tenemos aquí, es decir, el piso, la altura que ya mencionábamos, desde cualquier altura que vayamos. La velocidad inicial es diferente de cero porque al objeto hay que darle un impulso. Este desplazamiento delta R en cualquier punto tiene sus componentes delta Rx y delta Ry. Un tiempo, aquí llamamos un tiempo t, asimismo en cualquier instante, estas componentes se derivan de la velocidad, velocidad en X, velocidad en Y. Y tenemos las ecuaciones, ¿no? Para calcular el tiempo con el que impacta en el piso, etcétera. Esto es lo que usted tiene ya como resumen en la presentación que asimismo está cargado en el módulo. Dice movimiento en dos proyectiles, ecuaciones para calcular el tiempo con que impacta en el piso. Utilizamos esta fórmula. T. Generalmente o es preferible utilizar la T minúscula porque a veces nos equivocamos con la T mayúscula en periodo. Entonces, preferible ponerle una T minúscula de tiempo, pero aquí le han puesto T. T es igual a la raíz cuadrada de 2H sobre G, en cualquier tiempo T. Para calcular la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx es igual a la velocidad inicial por tiempo. Esta distancia delta Rx que avanza horizontalmente. Para calcular la distancia que cae verticalmente, delta Ry es un medio de gt cuadrado. ¿Qué es G? G es la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Cualquier objeto que nosotros tenemos a una altura determinada, le soltamos y ese objeto tiende a caer hacia el piso. Entonces, eso representa la aceleración de la gravedad que siempre tendrá como una constante 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, delta R es igual, como aquí forma un triángulo rectángulo,
es delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Para calcular la componente de la velocidad en x, b de x es igual a la velocidad inicial. Entonces, b de x, este de aquí, es igual a la velocidad inicial. Para calcular la componente de la velocidad en y, b de y es igual a g por t, la gravedad por el tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad, asimismo, como en la velocidad forma un triángulo rectángulo nuevamente, aplicando el teorema de Pitágoras, componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado. La segunda presentación que tenemos aquí, el análisis de las componentes de la velocidad. Analicemos el siguiente gráfico. Si nosotros asimismo lanzamos este objeto, vemos claramente que la velocidad inicial, esta velocidad en x, en cada una de estos puntos que hemos considerado, esta velocidad es constante, es decir, tiene el mismo tamaño, el vector o la flechita que consideramos de color rojo, el mismo tamaño tienen todas. Lo que no ocurre lo mismo con respecto a la velocidad en y. Aquí no tiene velocidad porque solo hay velocidad en x. Estamos sobre una superficie horizontal y lanzamos este objeto. Ya más abajo empieza a haber una pequeña velocidad en y. Más abajo crece, incrementa la velocidad en y. Acá incrementa un poco más y acá incrementa un poco más. Es decir, la velocidad en x se mantiene constante, pero la velocidad en y va aumentando. La velocidad, en este caso, en y vale 0. Al observar la gráfica anterior, podemos concluir que mientras el cuerpo cae, la componente de la velocidad en x permanece constante, lo que manifestábamos, y la componente de la velocidad en y va aumentando. Entonces aquí no tiene, aquí un poquito más grande, va aumentando. Eso corresponde, de ahí ya vienen ejercicios que nosotros vamos a iniciar ya explicando, estos de aquí. Esa sería la parte de la teoría respecto a lo que tenemos del módulo, ¿no? Aquí es el gráfico que hemos sacado y viene ejercicios de aplicación. Estos ejercicios son los que vamos a iniciar nosotros la explicación. No vamos a volver a copiar porque el ejercicio, la teoría, usted lo tiene aquí en el módulo. Lo que voy a hacer es todo esto de aquí, la resolución, para que vayamos entendiendo qué es lo que debemos hacer. Dice, desde lo alto de un edificio, una pelota es lanzada con velocidad de 25 metros sobre segundos y llega al piso en 5 segundos. Con esta información calcular la aceleración, velocidad y posición en cualquier tiempo t, la altura que ha caído hasta el piso, la distancia que avanza horizontalmente y la velocidad con la que choca contra el suelo. Nos piden 2, 4 literales que encontremos únicamente con estos dos datos, con la velocidad de 25 y con un tiempo de 5 segundos. Dejo de compartir y vamos ahora a nuestra pizarra para poder ir explicando el ejercicio. A poner todo lo que nos dé el espacio para que nos alcance aquí. Ya. Primero quiero hacer esta explicación antes de considerar el ejercicio. En un plano cartesiano, que tenemos el eje X, el eje Y, este representa el eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. Siempre con respecto a este eje X, hablamos la componente, pero pongámosle con otro color. Ya. Este representa la componente
en X, que si hablamos en forma vectorial, esto va a ser el Y. De una vez pongamos las dos flechas. Y en el eje Y, entonces, en el eje X hablamos de Y. En el eje Y, en el eje vertical, hablamos de J. Entonces, un recuento de vectores que posiblemente lo vieron el año anterior, ¿no? Borramos y ahora sí vamos a nuestro ejercicio. En física es importante que nosotros iniciemos con unos datos del problema. Entonces vamos a poner ante nuestro primer ejercicio datos. Como les decía, ustedes por favor, los ejercicios sí me gustaría que lo tengan en un cuadernito aparte. Entonces hay que copiar primero el enunciado, ¿no? Todo el enunciado que está ahí. Dice, desde lo alto de un edificio, una pelota es lanzada con una velocidad de 25 i. Entonces, es lanzada, hablamos de una velocidad inicial. Una velocidad inicial es igual a 25 i. ¿Cuál es la unidad? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Y llega al piso en 5 segundos. Ese es el tiempo. T minúscula igual de tiempo, 5 segundos. Ese simbolizamos segundos. Un dato implícito aquí, como es un movimiento vertical que cae, la gravedad. La gravedad no nos va a dar, nosotros tenemos que poner. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta gravedad, algunos autores, si es que nos dice, le redondean y le ponen 10. Pero si no me dice nada, yo trabajaré con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son los datos que tenemos del problema. Vamos ahora a las incógnitas. Y aquí teníamos 4 literales. Literal A. ¿Qué es lo que nos pregunta? La aceleración, la velocidad y la posición en cualquier tiempo. Entonces, primerito me dice la aceleración, luego me dice la velocidad y la posición que simbolizamos con delta R. Este es un triangulito y se lee en física delta. Esas 3 cosas pide, pero me dice en cualquier tiempo, no me especifica un tiempo t que valga tanto, en un tiempo t. Literal B me dice la altura que ha caído hasta el piso. Entonces la altura simbolizamos con la letra mayúscula Y. O H también podríamos poner. Literal C, la distancia que alcanza horizontalmente. La distancia que alcanza horizontalmente, X mayúscula. Y literal D, la velocidad con que choca contra el suelo. Una V de velocidad incógnita. Luego de haber encontrado los datos, las incógnitas, procedemos a hacer un esquema de esto. Entonces nos dice que hay un edificio, vamos a dibujar un edificio por ahí. El nivel de referencia, es decir, el piso. Y vamos a tener aquí algunos pisos que le vamos a poner. Ya. Esta altura que nosotros tenemos aquí
Eso lo ponemos como H o como Y, cualquiera de las dos opciones. Esa es la altura. Esta altura Y. Entonces vamos a ponerle Y, que podemos ponerle también H. En esta posición va a haber un objeto y este objeto es lanzado. El momento que lanzamos va a tener esta semiparábola hasta que llegue a impactar en el piso. Este de aquí llamábamos el nivel de referencia. Ya. Hay una velocidad de ley aquí, una velocidad inicial que es diferente de cero. Nos dice que es una velocidad de 25 y ahora dibujemos en un punto cualquiera, por ejemplo, en esta posición. Va a llegar esta trayectoria hasta este punto. Esto llamamos simplemente delta R. Pongámosle por aquí, delta R. Pero va a tener sus componentes con respecto al eje y con respecto al eje X. Entonces, si dibujamos, esto sería con respecto al eje X y en forma vertical con respecto al eje Y. La flechita y también acá la flecha. Esto representa delta Rx, la posición en X, delta Ry, la posición en Y. Asimismo, tiene una velocidad y de la misma forma va a tener sus componentes. Esto es la velocidad v. Sus componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Esto vendría a ser v de X y acá, por aquí nomás, v de Y. ¿Qué más pedía el alcance? Todo esto desde que lanza el objeto hasta donde llega. Eso es X. X y A. Con ese gráfico, ahora sí iniciamos la parte de la solución del problema. Solución. Con las fórmulas que nosotros teníamos de movimiento semiparabólico, empezamos a trabajar. Lo primerito que me preguntaba, me pedía, decía la aceleración. Entonces, parte A. Para la aceleración, en este caso es la gravedad. La aceleración, como es hacia abajo, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración. Luego me pedía la velocidad. Pongámosle aquí, para la velocidad, dos puntos, v de velocidad, esta velocidad de aquí.
tiene dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Esta velocidad va a ser igual a la velocidad en X, que es con respecto a Y, más la velocidad en Y, J. Para calcular la velocidad en X, en la fórmula nos decía que eso es igual a la velocidad inicial. La velocidad en X, ¿cuánto vale? La velocidad inicial, 25. Simplemente 25. Después le ponemos el Y. Y para encontrar la velocidad en Y, aquí podríamos también poner la unidad, metros sobre segundos. Para la velocidad en Y tiene la fórmula G por T, es decir, la gravedad por el tiempo. La velocidad en Y va a ser igual. ¿Cuánto vale la gravedad? Menos 9,8 es hacia abajo. Y esto por el tiempo T. Nos decía con respecto a un tiempo cualquiera. B de Y va a ser igual a menos 9,8 T. Unidad metros sobre segundos. Unimos estas dos componentes. La velocidad B es igual. Dice BXY. ¿Cuánto vale BX? 25 y más BYJ. ¿Cuánto vale BY? Menos. Más por menos, menos 9,8 T y fuera, pero primero pongámosle J y luego ponemos la unidad. Entonces aquí es J, acordémonos que decíamos con respecto a X es Y, con respecto a Y es J. Metros sobre segundos. Y luego nos pide para la posición, el espacio, esta posición de aquí, delta R. Ponemos para la posición, de la misma manera. Delta R tiene dos componentes, delta Rx y más delta RYJ, componente en X, componente en Y. Calculamos primero delta Rx, que es igual, la fórmula, velocidad inicial por tiempo. Delta Rx es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 25. Como me dice con un tiempo t, si queremos poner metros. Para delta Ry. Delta Ry va a ser igual. La fórmula, 1/2 de gt cuadrado. Delta Ry va a ser igual, 1/2. La gravedad, menos 9,8 por el tiempo t cuadrado. Es un tiempo cualquiera. Delta Ry va a ser igual. Más por menos, 9,8 dividido para 2, la mitad 4,9 t cuadrado. Formamos delta R como vector es igual. ¿Cuánto vale delta Rx? Paréntesis, 25t más ¿cuánto vale delta Ry? Más por menos, 4,9 t cuadrado. ¿Cuál es la unidad en metros? Me queda ya menos de un minutito, por favor, hasta ahí hágale la captura. Esta es la respuesta de la componente en Y. Y si regresamos, Listo. esta es la componente de la velocidad. Listen, una pregunta, ¿dónde que está esa es la B minúscula en amarrada, ¿verdad? Sí, Sí, velocidad. la B minúscula de velocidad. Ya,